Bueno, buenas. Bueno, seguimos con nuestro club de lectura. Estamos viendo este libro, Anhelo de vivir, de Irving Stone. Es la vida de Vincent Van Gogh. Y aquí donde vamos, pues ya vemos de que su hermano le subió la mensualidad a 150 francos. Además le aconsejó que pintara al óleo y que pintara sus ideas. Pero resulta que la pintura al óleo pues estaba saliendo muy cara, porque en vez de pintar, digamos, a paleta, pues pintaba con el tubo directo. Entonces, pues ya otra vez empezó a tener problemas de dinero y decidió irse al campo, por lo cual dejó a Cristina y en eso sus padres le mandan una carta y tal vez se vaya a ir un tiempo con ellos para a ver si ya despega su trayectoria como pintor, porque siguen sueños todavía. Bueno, vamos a ver cómo va, si ya en este trozo que vamos a leer se le ve un poquito más de éxito. Vamos ya en el libro número 4. Nuenen. Bueno, Nuenen, un estudio en la rectoría. Dice, la rectoría de Nuenen era una casa de piedra de 2 pisos, con un gran jardín en el fondo, en el cual había grandes olmos, setos, canteros floridos, un estanque y 3 robles. A pesar de que el pueblo contaba con 2.600 almas, solo había un centenar de protestantes. Por lo tanto, la congregación de Theodorus era reducida. En realidad, el pueblo estaba formado por una doble hilera de casas que bordeaba el camino que conducía a Eindhoven, la metrópoli del distrito. La gente sencilla y trabajadora se ocupaba en su gran mayoría en tejidos o bien en la labranza de los campos, y los campesinos vivían en chozas diseminadas por los alrededores. La rectoría tenía un gran hall central que dividía la casa en 2. A la izquierda, separando el comedor de la cocina, estaba la escalera que conducía a los dormitorios. Vincent compartía el cuarto de su hermano, Cor. Cuando se despertaba al amanecer, podía ver el sol levantarse detrás del frágil campanario de la iglesia de su padre, iluminando el paisaje con suaves tonos pastel. Al atardecer, el colorido se tornaba más intenso y le agradaba sentarse cerca de la ventana y admirar cómo poco a poco se disolvía a medida que la noche tendía su manto de oscuridad. Vincent amaba a sus padres y estos lo amaban a él, y por ambas partes se esforzaban en que las relaciones se mantuvieran cordiales y agradables. El joven se alimentaba bien, dormía mucho y de vez en cuando daba un paseo por los alrededores. Hablaba poco y no pintaba ni leía en absoluto. Todos en la casa se esmeraban en ser atentos con él, y el joven no cesaba de repetirse: debo tener cuidado, no debo romper la armonía reinante. Esa armonía duró hasta que Vincent se repuso del todo, pero le resultaba difícil convivir con gente que no pensaba como él, y casi estalló. Un día en que su padre observó: voy a leer el Fausto de Goethe. Ha sido traducido por el reverendo Ten Cates y por lo tanto no debe ser tan inmoral. Había tenido la intención de permanecer 2 semanas en Nuenen, pero amaba el Brabante y deseaba quedarse ahí.
Quería pintar con toda tranquilidad aquella sencilla naturaleza, como el padre Miller deseaba vivir como los paisanos para comprenderlos bien y poder pintarlos. La vida sencilla lo atraía irresistiblemente y en su subconsciente siempre había albergado la idea de volver algún día al Barbante y quedarse ahí para siempre. Pero no podía permanecer en Nuenen si sus padres no lo deseaban. Tratemos de llegar a un entendimiento, padre, le dijo un día al reverendo. Sí, hijo mío, lo deseo mucho yo también. Creo que tu pintura arribará a algo y estoy satisfecho. Bien. Dime con franqueza, si crees que podemos vivir todos aquí en paz, ¿quieres que me quede? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Durante todo el tiempo que lo desees. Esta es tu casa y tu lugar está cerca nuestro. Y si no nos entendemos, no debemos dejarnos turbar por eso y esforcémonos en vivir tranquilamente, unos al lado de los otros sin molestarnos. ¿Y dónde podía trabajar? Supongo que no querías que ande con mis pinturas por toda la casa. Ya estuve pensando en eso, Vicen. ¿No te arreglarías con la pieza del fondo que da al jardín? Ahí nadie te molestaría. La pieza del fondo quedaba detrás de la cocina, pero no comunicaba con ella. Era una habitación pequeña, completamente independiente, y con una ventana alta que daba al jardín. El suelo era de tierra y estaba siempre húmedo en invierno. Encenderemos un gran fuego para secarlo bien y haré poner un piso de madera. ¿Te parece bien? Vincent la miró satisfecho. Era un lugar humilde, muy parecido a las chozas de los campesinos, y podría convertirlo en un verdadero estudio rural. Si la ventana es demasiado pequeña, haré colocar otra. Justamente tengo algún dinero ahorrado, dijo Teodoro. Dice, no, dice, tengo algún dinero ahorrado, dijo Teodorus. No, está bien así. Tendré la misma luz que trabajando en la choza de un campesino. Trajeron una tina y encendieron un enorme fuego en ella. Cuando toda la humedad se hubo secado, colocaron el piso de madera. Vincent llevó ahí su cama, una mesa, una silla y sus caballetes. Colocó algunos de sus dibujos sobre los muros y sobre la puerta escribió con grandes letras blancas: G-O-G-H. Está por fin instalando para convertirse en un Miller holandés. Los tejedores. La gente más interesante de Nuenen eran los tejedores. Vivían en chozas hechas de barro y paja, que generalmente se componían de dos piezas. En una de ellas, iluminada por una pequeñísima ventana, vivía la familia. En las paredes había una especie de nichos cuadrados donde estaban empotradas las camas. El mobiliario se componía por lo general de una mesa y algunas sillas. En la otra habitación, más pequeña, estaba el telar. Un buen obrero que trabajaba bien podía tejer unas 60 yardas por semana. Mientras él tejía, su mujer tenía que ayudarle a devanar y el beneficio neto que les reportaba aquel trabajo era de 4,5 francos semanales, y a menudo, cuando llevaban el trabajo a la fábrica, les decían que no podrían encargarles otro hasta dentro de 1 o 2 semanas.
Vincent encontró que tenían un espíritu muy distinto de los mineros del Borinage. Eran tranquilos y sufridos, y en ninguna parte se oían frases de rebeldía, pero todos pero todo su ser está impregnado de una profunda tristeza. El joven no tardó en hacerse amigo de ellos. Era gente sencilla que solo pedía tener trabajo suficiente para poder ganarse las papas, el café y el pedazo de tocino con que se alimentaban. No les molestaba que los pintase cuando trabajaban, y el artista acostumbraba a llevar en su bolsillo alguna golosina para los niños o un poco de tabaco para el abuelo. En una vieja choza encontró un telar de roble que tenía grabada encima la fecha de 1730. Cerca del mismo se hallaba la silla alta de un niño, y la criaturita no se cansaba de mirar el veloz vaivén de la lanzadera. Era una escena tan llena de paz y de belleza que Vincent trató de rendirla en una de sus telas. El joven se levantaba temprano y pasaba todo el día en el campo o en las chozas con los tejedores o campesinos, encontrándose completamente a gusto con ellos. Su antiguo amor por el dibujo volvió a embargarlo, pero ahora sentía también otro amor, el del color. El trigo semimaduro en los campos tenía un tinte dorado oscuro que contrastaba amablemente con el tono cobalto del cielo. En el fondo descansábase casi siempre uno que otra silueta de mujer con brazos y rostros bronceados, trajes oscuros y gorros negros colocados sobre los cabellos cortos. Esas escenas le fascinaban. Cuando regresaba por la calle principal del pueblo con su caballete sobre la espalda y su tela recién terminada bajo el brazo, sentía que ojos curiosos y hostiles lo observaban con desconfianza desde todas las casas. En lo de sus padres, las relaciones con la familia eran ambiguas. Su hermana Elizabeth lo odiaba francamente, temiendo que sus excentricidades perjudicaran las probabilidades matrimoniales que tenía en Nuenes. Williams, en cambio, lo quería, aunque lo encontraba aburrido. En cuanto a su hermano Cord, tardaron aún mucho tiempo en hacerse amigos. Vincent no comía a la mesa familiar, sentado aparte en una silla con un plato sobre las rodillas. Escrutaba con ojos críticos su último trabajo. Casi nunca hablaba con su familia y era muy frugal en la comida, no deseando acostumbrarse a las comodidades. A veces, si en la mesa nombraban a algún escritor de su preferencia, se mezclaba en la conversación por unos instantes, pero en general consideraba que cuando menos hablara con ellos, mejor se entendería. Margot. Hacía alrededor de un mes que pintaba en los campos cuando comenzó a tener la curiosa sensación de que alguien lo espiaba. Sabía que los habitantes de Nuenen lo miraban sin comprenderlo y que los campesinos, apoyados sobre sus azadas, lo observaban a veces curiosamente mientras trabajaba, pero lo que le pasaba ahora era distinto. Tenía la sensación no solamente de ser espiado, sino seguido. Los primeros días no le dio importancia, pero cada vez le resultaba más difícil librarse de esa sensación que le hacía suponer que alguien lo miraba desde atrás. Muchas veces miró a su alrededor sin ver nada, hasta que un día le pareció ver el vestido blanco de una mujer desaparecer detrás de un árbol al volverse él bruscamente. Otra vez
Al salir de casa de un tejedor, una figura se escurrió rápidamente por el camino y otra, al regresar a su caballete que había dejado un instante para ir a beber a una laguna, encontró unos dedos marcados en la pintura fresca de su cuadro. 2 semanas tardó para sorprender a la mujer que lo espiaba. Un día se hallaba dibujando unos campesinos y a poco distancia había un carro abandonado. Notó que quien lo espiaba estaba escondido detrás del carro. Arregló sus cosas para irse y la mujer partió vivamente, pero él logró seguirla y ver que entraba en la casa vecina de la rectoría. ¿Quién vive en la casa de al lado, madre?, inquirió aquella noche a su madre. La familia de Begemán. ¿Y quiénes son? No sabemos gran cosa de ellos. Son 5 hijas y la madre. El padre ha muerto hace varios años. Es una familia bastante retraída. ¿Son católicos? No, protestantes. El padre era pastor. ¿Son solteras las hijas? Sí, todas. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. ¿De qué viven? No sé, parecen ser ricos. Supongo que no sabrás cómo se llaman las muchachas. La señora lo miró extrañada. No, dijo. Al día siguiente volvió al mismo lugar, que deseaba pintar el paisaje que desde ahí se divisaba. Hacía poco que se hallaba trabajando cuando sintió que aquella mujer estaba mirándolo de nuevo. De reojo pudo ver su traje blanco detrás del carro. Hoy la pescaré, se dijo, aunque tenga que dejar mi estudio a medio concluir. Acostumbraba a pintar su cuadro de una sentada, tratando de rendir la primera impresión recibida. Lo que más le había llamado la atención en los primeros flamencos era que aquellos grandes maestros parecían haber pintado sin retoque alguno, como queriendo conservar la pureza de su primera impresión. En el entusiasmo de su pasión creadora, se olvidó de la mujer, y cuando 1 hora más tarde miró hacia atrás por casualidad, notó que había abandonado su escondite y que ahora estaba de pie delante del vehículo mirándolo intensamente. Era la primera vez que se acercaba tanto. Continuó trabajando con ardor y cuando más trabajaba, más se acercaba a la mujer, cuya mirada penetrante parecía querer traspasar la espalda. Tenía el aspecto de una persona hipnotizada que caminara durante el sueño. Se acercaba paso a paso, deteniéndose de tanto en tanto, pero volviendo a avanzar como si una fuerza sobrenatural la impulsara. Cuando la sintió muy cerca suyo, Vincent se volvió y la miró en los ojos. Su semblante tenía una expresión de temor y de intensa emoción. No miraba al joven, sino a la tela que estaba pintando. Esperó a que hablara, pero inútilmente. Entonces Vincent se volvió de nuevo hacia su trabajo y le dio los últimos toques terminándolo. Era ya tarde. La mujer aquella había estado largas horas de pie en el campo. Vincent estaba agotado y sus nervios excitados por su trabajo. Se puso de pie y mirando a la mujer, siempre silenciosa, le dijo: «Soy Vincent Van Gogh, su vecino. Supongo que usted ya lo sabrá». «Sí», contestó ésta con un murmullo leve, casi imperceptible. «¿Cuál de las hermanas Begem es usted?» La mujer se tambaleó ligeramente y para no caerse se sostuvo del brazo del joven. Humedeció sus labios resecos y después de varios intentos logró decir: «Margot». «¿Y por qué me ha estado siguiendo?» «Margot Beckman. Hace ya varias semanas que lo he notado». La mujer dejó escapar un grito ahogado, volvió a asirse del brazo del joven y cayó al suelo desvanecida. Vincent se arrodilló a su lado y colocó el brazo bajo su cabeza, mientras que la otra mano le quitaba el cabello de encima de la frente. El sol se estaba escondiendo en el horizonte y las
y los campesinos comenzaban a retirarse a sus casas. Vincent y Margot se hallaban completamente solos en medio del campo. No era una mujer bonita. Parecía tener bastante más de 30 años y su cutis dejaba ya ver algunas arrugas. El joven tenía un poco de agua en una cantimplora y humedeció con ella la cara de Margot, quien comenzó a abrir los ojos, unos ojos castaños de expresión profunda y buena. ¿Se siente mejor, Margot?, inquirió el joven. La mujer se estremeció y lo miró con expresión indefinible durante largo rato, y de pronto, con una especie de sollozo ahogado, le echó los brazos al cuello y hundió los labios en su barba rojiza. Es más importante amar que ser amado. Al día siguiente volvieron a encontrarse en un lugar donde se habían dado cita a cierta distancia del pueblo. Margot llevaba un precioso traje blanco de muselina y en la mano tenía un amplio sombrero de paja. A pesar de sentirse aún nerviosa, en compañía del joven, tenía más aplomo que el día anterior. En cuanto apareció, Vincent dejó su paleta. Aquella mujer no poseía ni una centésima parte de la delicadeza de Kay, pero comparada a Cristina resultaba muy atractiva. Se puso de pie con cierta torpeza. Habitualmente sentía cierta prevención ante las mujeres bien vestidas, prefiriendo la sencilla indumentaria de las mujeres del pueblo. Margot se le acercó y lo besó como si hubieran sido novios desde mucho tiempo atrás, y luego permaneció un instante temerosa entre sus brazos. Vincent extendió su chaqueta sobre el pasto para que se sentara ahí, mientras él lo hacía sobre el banquillo. La joven apoyó su cabeza contra sus rodillas y lo miró con una expresión que jamás había visto en los ojos de ninguna mujer. Vincent murmuró como deleitándose con la pronunciación del nombre. Margot, díjole él, a su vez, sin saber exactamente qué actitud adoptar. ¿Pensaste muy mal de mí anoche? ¿Mal? ¿No? ¿Por qué pensaría mal de ti? Tal vez no me creas, Vincent, pero ayer, cuando te besé, era la primera vez que besaba a un hombre. ¿Y por qué? ¿Nunca estuviste enamorada? No. Es una lástima. ¿Verdad que sí? Hubo un ligero silencio y luego la joven preguntó: ¿has amado a muchas mujeres tú? Solo a 3. ¿Y ellas te amaban? No, Margot, ninguna de ellas. Siempre he sido desgraciado en amor. La joven se acercó aún más a él y comenzó a acariciarle la barba con la mano. Nunca he conocido a un hombre como tú, dijo con un estremecimiento. Vincent le tomó el rostro entre ambas manos. El amor que reflejaba lo tornaba casi bonito. ¿Me quieres un poquito?, preguntó ansiosa. Sí. ¿Quieres besarme? El joven no se lo hizo repetir. No pienses mal de mí, Vincent. Me enamoré de ti y no lo puedo remediar. ¿Te enamoraste de mí? Es bien cierto. ¿Y por qué? Ella se limitó a abrazarlo de nuevo. Se quedaron sentados tranquilamente uno al lado del otro. A poca distancia se hallaba el cementerio. Hacía muchísimos años que se enterraban ahí a los campesinos, en medio de los campos donde habían trabajado toda su vida. Vincent había estado tratando de expresar sobre la tela lo sencillo y natural que resultaba la muerte, tan sencillo y natural como la caída de las hojas en otoño. Un pequeño montículo de tierra
y una cruz de madera encima, nada más. ¿Sabes algo acerca de mí, Vincent?, preguntó Margot suavemente. Poca cosa. ¿Te dijo alguien mi edad? No. Tengo 39 años. Dentro de pocos meses cumpliré 40 años. Durante los últimos 5 años no cesé de repetirme que si no llegaba a amar a alguien antes de llegar a los 40, me mataría. Amar es muy fácil, Margot. ¿Te parece? Sí. Lo difícil es ser amado por quien uno ama. No, el ennuenen es muy difícil. Hace 20 años que deseo amar a alguien y nunca lo conseguí. ¿Nunca? Ella desvió la mirada. Sí, una vez, cuando era muy jovencita, me enamoré de un muchacho y era católico y lo alejaron de mí. ¿Quién? Mi madre y mis hermanas. La vida de una mujer está vacía si el amor no la llena. Lo sé. Todas las mañanas, cuando me despertaba, me decía, hoy encontraré a alguien a quien amar. Otras mujeres encuentran. ¿Por qué no encontraré yo? Y cuando llegaba la noche, me sentía sola y desesperada. Así se sucedían interminables los días. En casa no tengo nada que hacer. Tenemos varios sirvientes y cada hora de mi vida estaba llena de la añoranza del amor. Así pasaba mis aniversarios. Llegué a los 37, 38 y 39 años. No pude llegar a los 40 sin haber amado jamás. Y luego apareciste tú, Vincent. Ahora por fin yo también he amado. Pronunció la última frase como un grito de triunfo, como si hubiese conseguido una gran victoria. Elevó su cabeza, presentando sus labios para que los besara. Vincent la acarició suavemente el cabello negro y ella, echándole los brazos al cuello, lo besó 1001 vez. Luego se sentó un poco, se serenó un poco y permaneció sentada con la cabeza apoyada contra la rodilla de Vincent. Tenía las mejillas ardientes y los ojos brillantes y apenas sí parecía tener 30 años. El joven se estremeció ante la sagrada pasión de esa mujer. Después de un momento, Margot dijo con tranquilidad: sé que tú no me amas. Eso sería pedir demasiado. He rogado a Dios que me dejaras amar, pero nunca soñé en ser amada. Es más importante amar que ser amado, ¿verdad, Vincent? Recordando a Úrsula y a Kay, Vincent repuso: así es, Margot. ¿Me permites quedarme a tu lado, Vincent? No te molestaré ni me moveré. Solo deseo estar junto a ti. Te prometo no distraerte de tu trabajo. Puedes quedarte tanto como quieras, pero dime, Margot, ya que no había hombres en Nuenen, ¿por qué no te fuiste de aquí? ¿No tenías dinero para viajar un poco? Oh, sí, mi abuelo me dejó una buena renta. Entonces, ¿por qué no te fuiste a Ámsterdam o a La Haya? Hubieras conocido a hombres interesantes. No me lo hubieran permitido. ¿Ninguna de tus hermanas está casada? No, querido, las 5 somos solteras. Un profundo dolor lo embargó. Era la primera vez que una mujer lo llamaba querido, con semejante entonación. Sabía cuán doloroso es amar sin ser amado, pero nunca había sospechado la dulzura del amor de una mujer buena. Hasta ese momento había considerado el amor de Margot
como un accidente curioso en el cual él no tenía ninguna parte, pero esa sola palabra dicha tan sencillamente cambió por completo su estado mental. Tomó a la joven y la estrechó emocionada contra su pecho. Vincent, Vincent, murmuró, ¿cómo te amo? Qué extraño me parece oírte decir eso. No me importa ahora haber estado todos estos largos años sin amor. Valía la pena esperar que tú vinieras, mi querido. En todos mis sueños de amor, jamás me imaginé que podría sentir por alguien lo que siento por ti. Yo también te amo, Margot. La joven se alejó ligeramente de su lado. No tienes que decir eso, Vincent. Tal vez algún día llegues a quererme un poquito, pero por el momento todo lo que pido es que te dejes amar por mí. Y ahora instálate para trabajar. Ya sabes que no quiero molestarte para nada. Adoro mirarte mientras pintas. Donde tú vayas. Casi diariamente, Margot lo acompañaba cuando salía al campo a pintar. A menudo caminaban 10 kilómetros antes de encontrar un lugar que agradara a Vincent. Llegaban cansados y exhaustos, pero ni uno ni otro se quejaban. Margot se había transformado extraordinariamente. Su cabello oscuro y opaco tenía ahora un tinte dorado y lustroso. Sus labios, antes finos y resecos, estaban ahora llenos y rojos. Su tez ajada había cobrado nueva vida y sus ojos nuevo brillo. Todo su ser parecía haber rejuvenecido al contacto del amor. A veces traía algún canasto con la merienda. Un día hizo venir de París algunos dibujos de los que Vincent había hablado con admiración. Nunca molestaba al joven en su trabajo y cuando él pintaba permanecía silenciosa a su lado como en éxtasis. Margot no entendía nada de pintura, pero poseía gran sensibilidad y la facultad de decir las cosas en el momento oportuno. Vincent descubrió que, sin saberlo, la joven comprendía. Le daba la impresión de un violín de Cremona que hubiera sido arruinado por un chapucero. Ah, si la hubiera conocido 10 años antes, se decía para sí. Un día, cuando Vincent se disponía a iniciar una nueva tela, ella le preguntó, ¿cómo puedes estar seguro de que conseguirás reproducir en tu tela el paisaje o escena que has elegido? Vincent permaneció pensativo durante un momento y luego contestó, si quiero adelantar, no debo temerle a los fracasos. Cuando tengo ante mí la tela en blanco que parece mirarme estúpidamente, me acomete un deseo irresistible de estampar algo sobre ella y comienzo a trabajar con ahínco. Es verdad, terminas tus cuadros en un santiamén. Vincent estaba encantado con el amor que le profesaba Margot. Todo lo que él hacía lo consideraba bien. No le decía nunca que sus modales eran bruscos o que su voz era áspera, ni le reprochaba de no ganar dinero, ni de pasarse todo el tiempo pintando. Cuando regresaba al pueblo al anochecer, él le rodeaba el talle con el brazo y con voz que su simpatía suavizaba le contaba lo que había hecho en su vida y el motivo por el cual le agradaba más pintar a la gente sencilla que a la encumbrada. El joven no lograba acostumbrarse a ese nuevo estado de cosas y esperaba que en cualquier momento
Margot se tornaría cruel o desagradable, echándole en cara sus sucesivos fracasos. Pero no era así. A medida que avanzaba el verano, su amor parecía madurar más, brindándole la plenitud de su simpatía y adoración que solo puede brindar una mujer madura. A fin de probarla, le pintaba sus fracasos con los más negros colores, pero ella siempre encontraba alguna excusa para disculparlo. Le habló de su fiasco en Ámsterdam y en el Vorinage. No podrás decir que no fue un verdadero fracaso. Todo lo que hice ahí estuvo mal. Sonriendo con indulgencia, Margot se limitó a decir: el rey nunca se equivoca. Vincent la acercó, así la besó. Algunos días más tarde, la joven le dijo: mamá dice que eres un hombre malo. Le han contado que has vivido en La Haya con una mujer perdida. Yo le dije que eran habladurías. Vincent le explicó su asunto con Cristina, mientras ella lo miraba con cierta melancolía. «¿Sabes, Vincent?», dijo por fin, «algo en ti me hace recordar a Cristo. Estoy segura que mi padre hubiera pensado también así». «Eso es lo único que encuentras para decirme después que te acabo de contar que he vivido 2 años con una prostituta». «No era una prostituta, era tu mujer. Si no la has podido salvar como deseabas, no ha sido culpa tuya. Lo mismo que no lo ha sido si no pudiste salvar a la gente del Vorinage. Un hombre puede muy poco contra toda la civilización». «Es verdad que Cristina era mi mujer. Cuando era más joven, una vez le dije a mi hermano: Theo, si no puedo conseguir una buena mujer, tomaré una mala. Será mejor que nada». Hubo entre ella un silencio ligeramente molesto. Era la primera vez que mencionaba el tema del matrimonio. «Lo único que lamentaba acerca del asunto de Cristina», dijo Margot, «es que no haya podido disfrutar de estos 2 años de tu amor». Habían llegado a la puerta de una de las chozas de tejedores. Vincent les echó amistosamente la mano y ella le sonrió. Entraron en la cabaña. Los días comenzaban ya a cortarse y la habitación estaba iluminada por una gran lámpara suspendida en medio del cuarto. Sobre el telar se hallaba comenzada una gran tela roja, y el tejedor y su mujer estaban arreglando las hebras de la misma. Ambas figuras inclinadas sobre el telar proyectaban extrañas sombras en la habitación. Margot y Vincent cruzaron una mirada de inteligencia. El joven le había enseñado a comprender la belleza que existía hasta en los lugares más sórdidos. Llegó el mes de noviembre y todo. Nuene hablaban de Vincent y de Margot. El pueblo quería a Margot, pero desconfiaba y temía a Vincent. La madre de la joven y sus 4 hermanas intentaron poner fin a esas relaciones, pero Margot insistía que solo se trataba de una amistad sin consecuencias y que no había ningún mal en que se paseara por los campos con Vincent. Los Beckmans sabían que el pintor era de carácter vagabundo y esperaban que un día de esos se alejaría de la región, por lo tanto no se preocupaban mayormente. En cambio, el pueblo murmuraba y decía que no podía resultar ningún bien de las relaciones con ese hombre extraño y que la familia Beckman se arrepentiría algún día de su condescendencia. Vincent no lograba comprender por qué los habitantes de Naunen no lo querían. Él siempre era atento con todos y no se inmiscuía con los asuntos de nadie. Un día por fin dio con la pauta del asunto. En Neunen lo consideraban un haragán, quien le aclaró
El punto fue un pequeño comerciante del pueblo que se llamaba Dien van den Beek, y que un día, mientras él pasaba, le dijo: «Ha llegado el otoño y el buen tiempo se ha terminado, ¿eh?» «Así es, mijer», repuso Vincent. «Supongo que usted empezará a trabajar pronto». «En efecto», repuso el joven, acomodando el pesado cabellete que llevaba sobre las espaldas. «Ahora mismo voy al campo a pintar». «No quiero decir eso, quiero decir trabajar», dijo el hombre, recalculando sobre las palabras. «Mi trabajo es la pintura», repuso Vincent con calma, «así como el suyo es vender sus mercaderías». «Sí, pero yo vendo. En cambio, usted vende algo de lo que pinta». Todas las personas con quien hablaba en el pueblo le preguntaban lo mismo. Ya estaba harto de semejante pregunta. «A veces», dijo, «mi hermano es comerciante en obras de arte y compra algunas. Usted debería trabajar de verdad, mijer. No es bueno que haraganee en esa forma». «Haraganear. Trabajo el doble de tiempo de lo que usted tiene su negocio abierto. Y usted llama a eso trabajar. Eso no es más que un juego para niños. Trabajar es atender un negocio, arar los campos. Esos son trabajos de hombres». Vincent sabía que Dien van der Beek resumía la opinión del pueblo y que la estrecha mentalidad provinciana nunca lograría comprender que un artista podía trabajar. No se dejó afectar por ello y siguió su camino sin preocuparse de lo que pensaran de él. La desconfianza del pueblo aumentaba hasta que sucedió un acontecimiento que lo presentó bajo un aspecto más favorable. Ana Cornelia, al bajar del tren en Elmont, se rompió una pierna. La trajeron inmediatamente a su casa y, a pesar de que el médico no le dijo a la familia, temió un instante por su vida. Vincent, sin vacilar, abandonó su trabajo para dedicarse a cuidarla, pues su experiencia en el Borinage lo había convertido en un enfermero muy capaz. «Usted sirve mejor que una mujer para esto», le dijo el médico, «y su madre está en buenas manos». Los habitantes de Nuenen vinieron a visitar a la señora y a traer libros y golosinas. Miraban extrañados a Vincent, quien se ocupaba de su madre con solicitud y pericia extraordinaria, cambiándole la cama sin moverla, dándole de comer, lavándola y acomodándola con toda suavidad. Al cabo de 2 semanas, el pueblo había cambiado por completo la opinión desfavorable que tenían sobre él. Les hablaban su mismo lenguaje, discutiendo con ellos el mejor modo de cuidar a los enfermos, de alimentarlos y de conservar agradable el ambiente de la habitación. Comprendieron que era un ser humano como ellos, y cuando su madre mejoró un poco y él pudo salir de vez en cuando a pintar a los campos, la gente le sonreía al pasar y lo saludaban llamándolo por su nombre. Ya no existía aquella animosidad y desconfianza de antes. Margot lo acompañó durante todo el tiempo. Era la única que no se extrañaba de su gentileza y de su suavidad. Un día estaba hablando en voz baja en la habitación de la enferma cuando Vincent observó: «La clave de muchas cosas es el perfecto conocimiento del cuerpo humano. Hay un hermoso libro que trata de eso, La anatomía para artistas, de John Mordell, pero es muy caro». «¿Y no puedes comprarlo?», preguntó la joven. «No. Tengo que esperar a vender algunos de mis trabajos.
Vincent, me harías tan feliz si me permitieras prestarte algún dinero. Ya sabes que tengo más renta de la que puedo gastar. Eres muy buena, Margot, pero no puedo aceptar. Ella no insistió, pero unas 2 o 3 semanas más tarde le entregó un paquete que provenía de La Haya. ¿Qué es?, inquirió el joven. Ábrelo y verás. Acompañado al paquete, una tarjeta que decía: para el más feliz de los cumpleañeros. El paquete contenía el libro de Marshall. Pero no es mi cumpleaños, exclamó Vincent. No, dijo riendo Margot, es el mío. Cumplo 40 años. Tú me has dado el presente de mi vida. Acepta ese pequeño obsequio. Soy tan feliz que quiero que también tú lo seas. Se hallaban solos en su estudio que daba al jardín. Únicamente estaban en la casa su madre y Williams, que acompañaba a la convaleciente. Caía la tarde y el sol estaba próximo a desaparecer. Vincent sostuvo entre sus manos el libro con cariño. Era la primera vez que alguien, excepto Theo, se sentía tan feliz de ayudarlo. Arrojó el libro sobre el lecho y tomó a Margot entre sus brazos. Los ojos de la joven se nublaron de lágrimas de alegría. Durante los últimos meses no habían podido prodigarse caricias, pues temían ser vistos. La joven se abandonó por completo entre sus brazos, pero él, algo nervioso, no deseaba sobrepasarse, temiendo lastimarla a ella o a su amor. La miró con los ojos en aquella bondadosos ojos castaños y la besó. Ella sonreía feliz, entreabriendo los labios para recibir su caricia. Estaban estrechamente abrazados y sus cuerpos confundidos. La cama quedaba a pocos pasos. Ambos se sentaron sobre ella y en aquel estrecho abrazo olvidaron los años pasados sin amor que habían hecho su vida tan insípida. Margot acarició suavemente el rostro del joven y éste, comprendiendo que iba a sucumbir a la tentación, se desligó con un gesto brusco del estrecho abrazo y poniéndose de pie se dirigió hacia su caballete, donde arrugó nerviosamente el pedazo de papel sobre el cual había estado dibujando. Reinaba absoluta tranquilidad, oyéndose únicamente el grito de la urraca y el tintineo de las campanas de las vacas que regresaban del campo. Después de un momento, con toda sencillez, Margot dijo: «Puedes, si quieres, querido». «¿Por qué?», preguntó él sin volverse. «Porque te amo». «No estaría bien, Margot». «Ya te lo dije antes, Vincent. El rey nunca hace nada mal». El joven se arrodilló a su lado. Margot tenía la cabeza apoyada sobre la almohada y parecía mucho más joven de lo que era en realidad. La besó una y otra vez y murmuró: «Yo también te amo. No lo sabía hasta ahora, pero ahora estoy seguro. Me haces feliz al decírmelo», repuso la joven con voz suavísima. «Sé que me quieres un poquito. En cambio, yo te adoro con todo mi ser». Vincent no la amaba como había amado a Úrsula o a Kay, ni siquiera como había querido a Cristina, pero sentía algo de muy cariñoso para esa mujer que se abandonaba con tanta confianza en sus brazos. Lamentó sinceramente no creer con más intensidad a la única mujer en el mundo que lo amaba, y recordó cuánto había sufrido cuando Úrsula y Kay no habían correspondido a su cariño. Respetaba el amor desenfrenado de Margot, encontrándolo al mismo tiempo algo falto de gusto. Arrodillado cerca de la cama, con el brazo bajo la cabeza de la mujer que la amaba como él
había amado a Úrsula y a Kay, comprendió por fin por qué las dos mujeres habían huido de él. Margot dijo: mi vida vale muy poco, pero me sentiría feliz si aceptaras compartirla conmigo. Sí, querido, acepto compartirla. Nos quedaremos aquí en Neure, ¿o prefieres que, una vez casados, nos vayamos a otra parte? ¿Cuáles fueron las palabras de Ruth?, inquirió mirándolo cariñosamente. Donde tú vayas, iré yo. Bueno, pues aquí concluimos nuestra lectura, está muy interesante. Ya encontró por fin Vincent un nuevo ser con el quien va a compartir su vida. Esperemos que de aquí en adelante le vaya muy bien. Hoy terminamos la lectura de hoy. Vamos a ver después cómo les va. Entonces nos vemos en la siguiente. Hasta luego.